Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Lo peor del temporal que ha puesto en alerta máxima a la zona cero de La Dana ya ha pasado, pero esta mañana la provincia de Valencia y la de Alicante permanecen todavía en aviso naranja por lluvias y tormentas. El miedo persiste en los municipios que aún no se han recuperado del desastre del pasado 29 de octubre y hoy tampoco habrá clases en lugares como Paiporta o Catarroja. Anoche en Valencia tuvo que suspenderse a última hora la circulación de 2 líneas de metro por las inundaciones y tampoco habrá actividad parlamentaria este martes en las Corts Valencianas. Es una medida preventiva para evitar consecuencias como las de la riada del año pasado. Entre las actividades que se suspenden en las Cortes, una sesión de la Comisión de Investigación de la Dana. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. ¡Qué barbaridad! Mire eso, madre mía. ¡Qué barbaridad! Según la Asociación Valenciana de Meteorología, ayer cayeron casi 357 litros por metro cuadrado en 12 horas en la comarca de la Safor, en Gandía. La previsión es que hoy esos restos de la borrasca Gabriel se desplacen hacia el mar y que las tormentas lleguen a Baleares. Gandía se llevó ayer, por tanto, lo peor de este episodio de lluvias torrenciales con numerosas incidencias. Gandía, Ana Llopis, buen día. Buen día. Hasta 225 litros por metro cuadrado se acumularon en solo la mañana en la zona de montaña de Parpalló-Borrell, agua que corrió por el barranco de San Nicolau sin incidencias. El punto más conflictivo se dio en la playa, donde se acumularon 123 litros. Hubo algunas calles inundadas, cocheras y bajos afectados. Los bomberos tuvieron que realizar algunos achiques y sanear algunas fachadas. También se registró un accidente de tráfico, pero sin heridos graves. La suerte es que, aunque llovió de forma torrencial, lo hizo de manera intermitente. Un dato: el sistema de bombeo y colectores con el que cuenta la ciudad llegó a desaguar 55 millones de litros en 2 horas. Hoy de nuevo clases suspendidas y parques y jardines cerrados. Trump presentó anoche junto al primer ministro israelí Netanyahu su nuevo plan de paz para Gaza, un acuerdo de 20 puntos que aún no cuenta con el visto bueno de la tercera parte indispensable de Hamás y que pasaría por la supuesta retirada del ejército israelí de la franja, la entrada de ayuda humanitaria y un proyecto de gobierno transitorio del que se quedaría fuera la autoridad palestina. En una comparecencia sin preguntas, juntos y de nuevo con el incondicional apoyo de Estados Unidos al gobierno israelí, que acarrea a sus espaldas el asesinato de más de 66.000 palestinos, acotaban bien el plazo de maniobra que tiene Hamás. De aceptar, el grupo islamista tendría 72 horas para entregar a los rehenes. En caso de rechazo, se dirigía Trump directamente a Netanyahu, le decía: haz lo que tengas que hacer, es decir, seguir adelante con la demolición de Gaza, que ya hace semanas que puso en marcha. En la reunión a puerta cerrada, Trump rascó algún gesto del primer ministro israelí, que pidió perdón por teléfono a su homólogo catarí por haberles bombardeado. Lo que ocurre es que solo un rato después de que el presidente estadounidense hablara de uno de los mejores días para la civilización, Netanyahu ha empezado a matizar. Lo ha hecho en un vídeo en redes sociales, ha dejado claro que bajo ningún concepto reconocerá nunca el Estado palestino. Dice que no lo ha dejado por escrito y asegura que esto Trump lo tiene claro. El penúltimo punto del acuerdo habla de un futuro en el que se den las condiciones creíbles para la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. A la espera de una respuesta de Hamás, el martes empieza por todos los flecos que quedan sueltos en ese plan de paz. Es 30 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El texto contiene muchas ambigüedades y deja varias cuestiones abiertas que para Hamás siempre han sido cruciales. Por ejemplo, condiciona la retirada del ejército israelí y establece excepciones. No se marcharían del todo. Queda además la incógnita de qué países enviarían tropas a la franja. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. A este nuevo plan de Trump para Gaza le quedan muchas dudas por despejar. De entrada, ¿qué países están dispuestos a enviar soldados para la desmilitarización y pacificación de la franja? 6 países se han mostrado dispuestos a cooperar con el plan, pero de momento solo uno, Indonesia, se ha comprometido a enviar tropas. Tampoco son claros los plazos. El único que establece son las 72 horas que otorga Hamás para liberar a los rehenes desde la aceptación del plan por parte de Israel, y eso lo hizo Netanyahu anoche. Otra incógnita es quién y cómo se identificará la afiliación de Hamás entre los gazatíes que siguen con vida. Por todo ello, la catedrática de Estudios Árabes, Luz Gómez, llegaba anoche en Hora 25 a la siguiente conclusión. No estamos más cerca, sino que estamos en un juego de malabares
por el que en este caso Israel quiere aligerar la presión internacional que hay sobre él para que reconozca el derecho de los palestinos a tener su propio Estado. Algo que volvieron a negar anoche ministros de Netanyahu a pesar de fijarse como meta en el plan de Trump, que por otra parte también aparta de la transición a la Autoridad Nacional Palestina, algo por lo que sí apostaban las naciones árabes. Un informe de la Guardia Civil confirma lo que ya reconocieron en sede judicial Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, que como ayudante, la segunda de la primera, envió correos electrónicos relacionados también con la actividad docente de Gómez y no solo con su papel institucional. El juez Peinado ha imputado por malversación a la mujer del presidente del Gobierno con la tesis de que su asesora cobraba un sueldo público, pero en realidad trabajaba para las actividades privadas de Gómez. Ambas defienden que esas gestiones fueron puntuales y en calidad de favores. Según el informe, que analiza 121 correos electrónicos, hablan, entre otras cosas, de las colaboraciones que financiaron la cátedra de Begoña Gómez, por la que ella no cobró nada. Esta es la causa que Peinado quiere llevar ante un jurado popular. Y por otro lado, los técnicos de la Intervención General del Estado han detectado un posible fraude de ley en los contratos públicos millonarios adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, imputado por sus relaciones profesionales con Begoña Gómez. Para conseguir esos contratos presentó, entre otras cosas, cartas de recomendación firmadas por varios organismos y personalidades, también Begoña Gómez. Dicen los interventores que el hecho de que se tuviera en consideración esas cartas supone una actuación discriminatoria con el resto de ofertas. Es una información de Pedro Jiménez. La Intervención General del Estado ve irregularidades en los contratos que Red.es adjudicó a las empresas del compañero de cátedra de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés. Dice que se vulneró la ley de contratos porque la adjudicación no se llevó a cabo por un comité de expertos. A esto hay que sumar que la oferta económica no tenía el suficiente peso frente a los criterios subjetivos y también que se tuvieron en cuenta aspectos que no estaban incluidos en los pliegos. Por ejemplo, las cartas de recomendación que decenas de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o personas físicas como la mujer del presidente endosaron a este empresario. Los peritos dicen que valorar estas cartas es arbitrario, discriminatorio y adulteró el proceso de adjudicación. Desde Red.es recuerdan que este informe de los peritos adscritos a Fiscalía difiere del que emitió la IGAE antes del verano y que el sistema de adjudicación lleva en vigor desde 2011 y se ha aplicado ya a más de 1.500 expedientes. Como el informe es de los técnicos de la Intervención General del Estado, el Partido Popular apunta a la ministra María Jesús Montero. Ella responde que esos interventores trabajan para la Fiscalía Europea y se desmarca. ¿Pero quién se ha creído que es Pedro Sánchez para utilizar la sede de la presidencia del Gobierno como guarida de evasores fiscales? Yo de verdad no lo puedo entender. Y lo peor de todo es que en esta historia la que más callada está de todos es la ministra de Hacienda. Está calladita. Desconozco bastante del informe, ni en qué término, ni de qué manera. Desde el Gobierno de España estamos convencidos de que al final la luz se arrojará sobre todas las sospechas que algunos de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente. El BBVA sube la puja por la OPA sobre el Sabadell, ofreciendo el mayor dividendo de su historia a los accionistas, y el Banco Catalán acepta la oferta que mejoraron la semana pasada. Sus accionistas se beneficiarían también de los 32 céntimos por acción que ha puesto ahora el BBVA sobre la mesa. Jordi Fábrega. El anuncio de un dividendo histórico es el último movimiento que ha hecho BBVA para convencer a los accionistas del Sabadell. Después de subir el pasado lunes la oferta que tiene sobre la mesa para comprar el Banco Catalán, ahora la entidad que preside Carlos Torres anuncia un dividendo que podrán cobrar los accionistas del Sabadell que vendan sus acciones en esta OPA. Además, se trata de un dividendo a cuenta con una cuantía de 32 céntimos por acción, es decir, es el mayor dividendo de la historia de BBVA, superan un 10% lo que se pagó el año pasado. Es el último movimiento a pocos días de que termine el plazo de aceptación, porque los accionistas del Sabadell tienen hasta finales de la próxima semana para decidir si venden o no sus acciones. Y en la agenda del día hoy la violencia vicaria, el tipo de violencia machista que se ceba con la infancia y la adolescencia de los menores para hacer daño a sus madres, será tipificada como un delito específico. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley para tipificarla como un delito contra la integridad moral. En los últimos años ha repuntado el número de menores asesinados, 9 el año pasado, una cifra récord, y 3 este año. Desde que hay registros, los agresores han matado a 65 niños solo para hacer sufrir a sus madres. Y el Consejo de Ministros prevé también aprobar nuevas partidas para que los
ayuntamientos puedan seguir desenterrando a las víctimas de la guerra civil. Hoy el Gobierno hará balance de lo ocurrido hasta el momento. En los últimos años se han exhumado a más de 6.000 víctimas de la guerra civil y el franquismo. Hoy pretenden aprobar nuevas partidas para que los ayuntamientos continúen con estas labores, Laura Gutiérrez. Sí, más de 6.000 exhumaciones con los recursos que desde 2019 ha puesto sobre la mesa el Gobierno, aunque son muchas más si sumamos las que han llevado a cabo en este tiempo asociaciones de memoria y otras entidades, algunas también con subvenciones públicas. El Gobierno hará balance esta mañana en el Consejo de Ministros de estas actuaciones cuando están a punto de cumplirse 3 años desde la puesta en marcha de la Ley de Memoria Democrática. Además, se van a aprobar nuevas partidas para que los ayuntamientos sigan actuando en este sentido dentro del segundo plan cuatrienal de exhumaciones que comenzó el año pasado y que abarca hasta el 2028. Los expertos calculan que en España hay cerca de 20.000 cuerpos de víctimas susceptibles de ser exhumadas. Vamos a ir hasta Andalucía, en Radio Sevilla, está Elena Carazo. Elena, buenos días. Buenos días, Ángels. Y en Baleares, en Radio Mallorca, Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, Ángels, buen día. ¿Llueve, Mamen, o todavía no? Está lloviendo. Porque Pero de momento, por lo que es en Mallorca, no con fuerza. Está cayendo fuerte, sobre todo en las Pitiusas de momento. Se acerca hacia Baleares, esa borrasca, esa dana que ha atravesado parte de la Comunidad Valenciana. Vamos con las noticias de estas dos comunidades que están más allá de los titulares de la actualidad, como el último farero de Almería, Elena, que se jubila después de más de 30 años en el Cabo de Gata. Sí, Mario Sanz se jubila, más de 30 años en Mesa Roldán, en el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Ya es uno más entre sus vecinos. Y llegué pues porque mi pareja siempre quería ir al mar. Estaba leyendo el periódico y había un anuncio de la academia que preparaba para faros y le dije de broma, como tengas suerte te vas a hartar de faros. Y fíjate, Fíjate, aprobó de 2 fareros que había por faro a 1 para atender de 3 a 4 faros. Mario ha sido despedido entre aplausos por sus vecinos. Este madrileño que dice que ha sido un farero sobrevenido, como contaba, bueno, pues quiere dejar un legado, un museo con más de 3.000 piezas dedicadas al mundo de los faros, y son piezas que en este tiempo ha ido guardando, desde quinqués a ópticas de Fresnel, maquetas de faros, una colección que ha ido nutriendo con aportaciones que le dejan desde familiares de fareros, anticuarios, visitantes que le dejan en la puerta. Hay desde sellos a cómic o incluso calcetines con estampados de faros. Un reto que ahora quiere que sea un museo que no desaparezca. Cuidado con lo que piden a sus parejas, porque fíjate, va y se cumple, un sueño hecho realidad, pero una historia bonita. Una muy bonita. Una mujer mallorquina reclama una misteriosa herencia millonaria que incluye castillos, obras de arte y joyas del empresario francés que vivió en Menorca en el siglo XIX. Sí, comienza la investigación para reclamar la herencia de un empresario francés de nombre Esteban Descaus, que sabemos amasó una fortuna en el siglo XIX y que se casó, ahí está el kit, con una señora de Mahón después de enviudar de una mujer de nombre Mariana Humbert. El bufete de abogados de Fernando Osuna ha empezado a buscar así en Menorca la forma con la que poder realizar una demanda y reclamar esta herencia millonaria, aún por definir, aunque un primer inventario hablaría de casas, palacios, joyas, obras de arte. Así que las presuntas herederas, según del letrado Fernando Osuna, sí cuentan con suficiente documentación y árboles genealógicos que acreditarían su vínculo directo con este millonario francés, que tiene 2 teorías sobre sus orígenes: que amasó su fortuna en el transporte marítimo o que era un militar con estrechos vínculos con la nobleza europea de la época. La situación actual de ese palacio, quién es el propietario y los distintos propietarios que ha habido con anterioridad, como si fuera una cadena, un eslabón, para ver si en alguno de esos tramos se ha teniendo todo eso, no me extraña que reclamen la herencia. A ver qué pasa. Que sí. Y no es la primera vez, ya se intentó en 1960. Mamen, Elena, gracias. Un abrazo. Hasta Adiós. Luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone leer la última novela de una autora referente para el movimiento feminista. Chimamanda Ngozi Adichie nació en Nigeria a finales de los años 70. A los 19 consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos, donde ha escrito la mayor parte de sus novelas y ensayos, algunos tan famosos como el basado en una de las charlas TED más reproducidas, ese que terminó sampleando Beyoncé y con lemas que fueron impresos en camisetas de Dior. Su mayor éxito fue Americana, una mirada a la inmigración
distribución en Estados Unidos. Ahora, una década después, vuelve con Unos cuantos sueños, su novela más madura y nuestra recomendación para hoy. Me gusta decir que es como mi novela de adulta, la primera novela que he escrito como adulta hecha y derecha, como madre y como una persona que ya no tiene padres. Y fue durante ese duelo en el que Chimamanda escribe Unos cuantos sueños, la historia cruzada de 4 mujeres africanas que se encuentran en una encrucijada existencial, que la autora utiliza para reflexionar sobre el amor y la amistad, las relaciones entre madres e hijas y la propia identidad femenina. Una de ellas inspirada en la camarera guineana que denunció al exdirector del FMI, Strauss-Kahn, por agresión sexual. Creo que el acoso sexual es el único delito, el único crimen en el que en lugar de poner el foco en el autor, en el perpetrador, se pone el foco en la víctima. Por tanto, si vas a denunciar algo, tienes que estar muy seguro de que eres como un ángel perfecto, porque si no tienes las de perder. Las mujeres de Chimamanda son personajes que se preguntan si de verdad es posible alcanzar la felicidad. Una profunda reflexión sobre las decisiones que tomamos y sobre las que otros a veces toman por nosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.